tal? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a empezar ahí. Podemos abrir nuestras Biblias en Salmos 27. Salmos 27, versículo 14. Hoy se me olvidó el para poner la Biblia. Salmos 27, versículo 14. Y el tema es saber esperar en Dios. Es el proceso para recibir por fe lo que Dios tiene para nosotros. Muchas veces como cristianos no recibimos porque somos impacientes para con Dios. Muchas veces nosotros no recibimos no porque Dios no quiera. Como les dije, Dios ya nos dio todas las cosas. Y si Dios ya nos dio todas las cosas, ¿de quién es la culpa si no recibimos? Nuestra. Si yo ya te di esa agua y tú me estás pide y pide el agua, pues ya la tienes ahí. El problema es que no sabemos cómo tomar el agua, cómo abrir la botella. Para empezar, no hemos ni visto que la botella está ahí a un lado si no nos estuviéramos pidiendo, ¿cierto? Bueno, esos son nuestros ojos espirituales. Cuando tú empiezas a conocer lo que la Biblia dice que es tuyo, entonces yo empiezo a ver el bote de agua. ¿Me explico? Cuando yo veo el bote de agua, digo, bueno, ya lo vi. ¿Cómo lo tomo, va? ¿Cómo podemos tomar el bote de agua? Y la idea es aprender ese proceso. Ándale, mi Freddy, ganaste, si no, no te pares. Es que Freddy tuvo una final de pádel y ganó. Gracias a Dios. Gracias, Freddy. Y ahora sí, pa' quinta, vámonos. Pa' quinta. Ahí, Salmos 27, ábrase la hermana si quiere. Salmos 27. Entonces, gloria a Dios, el proceso, saber esperar en Dios es algo tan hermoso, pero esperar en Dios es un proceso para recibir de Dios. A veces no sabemos cómo recibir de Dios y pensamos que nosotros podemos recibir de Dios en el momento que nosotros queremos. Pero Dios no tiene tiempo. Eso significa, Dios es infinito. Dios no está sujeto al tiempo. Pero Él sabe que tienes un tiempo, sabe que tienes un proceso y sabe que tú tienes un espacio. Pero el problema, Dios te dice, yo no soy el del problema. Las cosas se van a manifestar en su momento, pero tú tienes que aprender a estar en el proceso. Y el proceso se llama esperar en Dios. Saber esperar en Dios. El diablo sabe que si te puede mover de esperar en Dios, ya no vas a recibir nada. La Biblia dice que si dudamos, el que duda ya no va a recibir nada. La Biblia dice que la duda es pecado. Ahorita vamos para allá. Entonces, hay alguien que quiere que no recibas. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel que se estaba multiplicando en Egipto y estaba siendo bien feliz porque estaban todos en Egipto? Y de repente dijo el gobernador de Egipto, el faraón, oye, este pueblo está bien feliz, se va a volver más grande que nosotros y nos va a dominar. ¿Saben qué? Pongámosles cargas pesadas para amargarles la vida. Egipto siempre representa al diablo. Por eso están las pirámides y todo ese tipo de cosas allá. Porque tiene que ver con otro tema que ahorita no voy a hablar, pero tiene que ver con lo que pasó en la época del prediluvio. ¿Qué significa prediluvio? Antes del diluvio. Significaba que la gente estaba tan... a veces no entendemos, uno dice, pero ¿por qué Dios mató tanta gente? Bueno, ¿sabían que Dios fue misericordioso y bondadoso como es hoy? Él no quiere que nadie muera, pero la gente no se arrepentía. La gente estaba peor que ahorita. La gente fornicaba, adulteraba todo el día, a luz abierta, con animales, con orgías, con niños, con todo lo que tú quieras. Había mucho pedófilo, había muchas cosas. Eso es lo que la Biblia dice. Había mucha depravación sexual. Por eso estaba Sodoma y Gomorra y todas esas cosas, ¿verdad? Después del diluvio. Bueno, entonces, todas esas cosas de las pirámides eran una perversión, no sexual, pero una perversión en contra de Dios. Es decir, las pirámides no fueron hechas por el hombre,
para representar algo del hombre, sino fueron hechas por una mente maquiavélica de Satanás y los espíritus que había en ese entonces y todo ese tipo de cosas que ahorita no es el tema hablar de eso. Entonces Egipto siempre ha representado a Satanás, y Egipto siempre pues persiguió al pueblo de Israel también. Entonces cuando en el libro de Éxodo ustedes pueden ver el primer capítulo, y en el primer capítulo dice: pongámosles pesadas cargas para amargarles la vida. El diablo lo único que quiere es amargarte la vida al pueblo de Dios, porque el día que tú sepas que Dios te ha dado el dominio sobre el diablo, es decir, no permitir que el diablo obre en tu vida y no permitir que el diablo ponga nada en tu vida, y tú puedes recibir de Dios, entonces tú te vas a dar cuenta de la autoridad que Dios te ha dado a ti, ¿ok? Entonces el diablo sabe que si te hace desesperar no vas a recibir, y aquí le echamos la culpa siempre nosotros a Dios. Pasó el tiempo y: Señor, pues estaba esperando en ti, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no pasó esto y el otro? Y le echamos la culpa a Dios, cuando la responsabilidad es tuya de empezar a leer la palabra. Y entre más la lees y entre más confíes en lo que Dios dice en la palabra, y Señor, tu palabra dice esto y tú no vas a fallar, yo espero en ti. Saber esperar es el proceso de confiar en Dios, que lo que Él dijo se va a manifestar en tiempo y en forma. No en mi tiempo y en mi forma, pero sí en el momento preciso. Pero si yo no logro esperar y me desespero, ¿se dan cuenta que la diferencia de esperar es desesperar? ¿Quién me dice a mí que yo voy a recibir algo cuando la Biblia dice que si tú te desesperas, que desesperar es incredulidad, ¿cierto? O sea, si yo estoy esperando que pase esto y me estoy desesperando porque no está pasando, es porque no estoy creyendo que va a pasar, ¿cierto? Esperar significa esperanza. La palabra esperar, más bien la palabra esperanza viene de la palabra esperar, pero esperanza tiene que ver con esperar con certeza. Es decir, nosotros tenemos un mal entendimiento ahorita de la esperanza. Pues tengo la esperanza que algo pase, ¿verdad? Como a ver si de rebote me cae, ¿cierto? Y eso no es la verdad. La palabra esperanza tiene que ver: yo espero con certeza que esto va a pasar. Pero te das cuenta cómo el diablo ha engañado nuestras mentes y siempre nos dice: pues hay que esperar, ten la esperanza. Y creemos que la esperanza es de que chihuahua, es un volado. ¿De quién depende o de qué? ¿Cierto? Quiero que se salve mi matrimonio, mi negocio. Pues tengo la esperanza. No, ya vas perdiendo. Si vas así, ni le creas. Ni no va a pasar nada. Porque tú no vas esperanzado. Tú ya vas desesperado. ¿Sí me explico? Vas desesperanzado. Tú ya vas perdiendo 1-0. Y la Biblia dice que tal persona no va a recibir nada. Ahorita vamos para allá. Pero si yo aprendo a esperar en Dios, ¿qué significa esperar en Dios? Es como cuando alguien te dice: te veo a las 8, Luis, en tal lugar. Pues si yo llego a las 8:05, no creí. Si yo desde las 6 le estoy hablando: Luis, oye, ¿qué onda? ¿Cómo vas? Pues no estoy creyendo, ¿ah? Pero si yo tengo una relación con Luis y sé que Luis es bien puntual, entonces yo desde las 6:30 me ando yendo para llegar ahí más o menos. Llego 10 minutos antes y espero a Luis porque a las 8 él va a llegar, ¿cierto? O a las 7, que no sé qué te dijimos, pero bueno, él va a llegar, ¿ok? Porque tengo una relación con él. Lo conozco que él es puntual. Confío en su puntualidad. Y ahí voy a estar. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Cuando nosotros la leemos, la palabra de Dios, nosotros tenemos que entender que Dios siempre cumple lo que dice, y nosotros tenemos que prepararnos y estar en ese momento ahí. Es decir, si yo leo una promesa, si yo tengo un problema en mi relación, tengo un problema en mi salud, tengo un problema económico, yo tengo que ir a la palabra de Dios y ver qué dice la palabra de Dios acerca de mi situación. Y cuando yo la leo y Él dice: yo soy tu sanador, cuando Él dice: yo soy tu proveedor, yo soy el que restaura tu vida y tu familia, entonces yo le creo a Dios y yo puedo esperar eso. Tengo la esperanza. No es tengo la esperanza que Dios haga algo, ¿verdad? Si yo digo tengo la esperanza que Dios obra en esta situación, ya tú estás perdido. No va a pasar nada.
¿Cómo me está diciendo que no va a pasar? No, no va a pasar nada, porque tú estás pensando en la esperanza del mundo y no estás esperando en la palabra esperanza, que Dios dice que espera con certeza lo que va a pasar, que yo dije que va a pasar. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces, cuando yo aprendo a esperar en Dios es el proceso entre que yo le creo a Dios algo que Él dijo hasta que se manifieste. Eso se llama esperar. Esperanza es el resultado que va a ser. O sea, en este proceso de esperar yo tengo la certeza que esto va a ser el resultado a fin de X, ¿verdad? Eso se llama esperanza. Esperar es el proceso, esperanza es el resultado. Entonces cuando uno le dice a Dios, yo espero en ti, significa, cuando uno le dice, Señor, yo estoy esperando en ti, no significa que estamos así sentados, significa que yo estoy alimentando mi fe, porque el diablo va a venir a mi vida y me va a decir muchas mentiras para desesperarme, ¿cierto? Bueno, esa es la batalla de la fe. Pelear la buena batalla de la fe significa creerle a Dios antes que al diablo, porque el diablo siempre quiere desacreditar a Dios, siempre quiere traer en tu situación. No va a pasar eso, porque si tú te desesperas, ya no estás esperando, ¿cierto? Bueno, y nosotros, nuestra única chamba es saber esperar en Dios. Fíjense lo que dice Salmos ahí 27, versículo 14. Fíjense lo que dice ahí, Salmos 27, 14. Déjenme llego ahí. Antes de ir para allá, cierren sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad y el privilegio de escuchar tu palabra. Te pido que nos ayudes a entenderla y a poner por obra. Espíritu Santo, gracias, enséñanos, guíanos, y este es tu lugar. Gracias, enséñanos a glorificar al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense lo que dice Salmos 27. La Biblia está llena de promesas. El problema no son las promesas, sino saber esperar para creer en Dios. Salmos 27, versículo 14. Fíjense lo que dice el 14. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. ¿Qué nos está diciendo? Aguarda en Jehová. Es decir, aprende a esperar en Dios. Es lo que nos está diciendo ahí. Aguarda en Jehová. Espera en Dios. Esfuérzate. ¿Por qué me tengo que esforzar por esperar en Dios si parece fácil? Porque hay alguien que te quiere desesperar. Si esperar fuera fácil, no diría esfuérzate, ¿cierto? Si esperar fuera fácil, no hubiera dicho esfuérzate, ni aliéntese tu corazón. ¿Te das cuenta que yo tengo que alentar mi corazón todos los días? La única forma de alentar tu corazón, que es el Espíritu, no es diciéndole vamos, es leyendo la palabra de Dios y dices, oye, pues lo hizo con David, lo hizo con Samuel, lo hizo con fulanito tal, lo hizo con Pedro. Entonces yo te creo a ti. Señor, oí un testimonio en la iglesia que vino Mayra y dijo esto y lo otro, y lo creo que lo vas a hacer en mí, por lo que dice tu palabra y lo que oí que dijo Mayra o fulanito tal, un testimonio. Entonces tú aprendes a alentar tu corazón, ¿verdad? Dice ahí, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová, en Dios. ¿Sabes por qué no recalca sí, espera en Jehová? Porque vale la pena esperar en Dios, porque Dios siempre cumple lo que promete. La Biblia dice que Dios no es mentiroso como el hombre para no cumplir, sino que Dios es poderoso para cumplir lo que Él promete. Pero si yo no leo la Biblia, yo no voy a saber que Él promete. Yo no sé, si yo no leo la Biblia, yo no voy a saber que Él tiene sanidad para mí. Yo no necesito ir a ningún médico para sanarme. Yo necesito creer la palabra de Dios y la palabra de Dios te sana. Y lo he vivido muchas veces en mi vida, la sanidad de Dios. Yo no necesito ir con un psicólogo para recibir sanidad emocional, porque la he recibido a través de la palabra de Dios, creyendo que Dios restaura mi alma cuando yo leo la Biblia, creyendo que el Espíritu Santo empieza a obrar en mí. Yo no necesito ir con un consejero. Muchos problemas
Y es mucho también para la iglesia cristiana, para las personas que ya estamos en Cristo. Muchas personas quieren ir con un consejero. Cuando si nos sentamos a la luz de la palabra, a leer la Biblia tiene todo el consejo necesario y se lo dio el consejero que te está aconsejando. Solamente hay que sentarnos a leerla. Esperar en Dios es difícil. Se oye muy fácil, pero esperar en Dios es la cosa más difícil que hay. ¿Sabes por qué? Porque esperar en Dios es el proceso entre que tú le crees a Dios y vas a recibir lo que Dios promete. Pero como sabes, tiene una esperanza, es decir, es una certeza lo que va a pasar. El diablo sabe que va a pasar eso que le estás creyendo a Dios y es lo que quiere robarte la esperanza que hay en tu corazón para que no le creas a Dios. ¿Me estás comprendiendo? Y como él quiere desesperarte, y hay un versículo en la Biblia que ahorita vamos por allá que dice que si tú te desesperas no vas a recibir nada, él ya logró su objetivo. Entonces, por eso dice la Biblia, ¿ya entendiste por qué dice aliéntese tu corazón? ¿Por qué dice la Biblia espera? Voy a poner una situación, si uno está enfermo y va al doctor y le dice al doctor, tienes cáncer, te vas a morir, tienes 6 meses de vida o 3 meses de vida, y uno empieza a ver su cuerpo y se empieza a ver la debilidad, que se le cae el cabello, y luego uno va con el doctor al otro mes y le dice al doctor, uy, tenía 6, ya te quedan 3, y luego la gente a tu alrededor y te ves más pálido. Y la gente oyendo alrededor, se me hace que no va a vivir los 3. En cualquier momento se nos muere. Y tú empiezas así porque estás escuchando eso. Cuando en lugar dice, están todos equivocados. La Biblia dice que por sus llagas yo soy sanado y le creo a Dios y recibo mi sanidad porque Él ya pagó por esa sanidad física, emocional, del alma, espiritual y de todas. Y he visto personas y escuché testimonios de personas ser sanadas por el poder de Dios. Y no solamente escuché, sino vi como una mujer, leí como una mujer con el flujo de sangre tenía sangre y una enfermedad desde hace 12 años y fue curada aquí en la Biblia. Cómo hay tantas sanidades que Jesús hizo y está haciendo, y he visto testimonios. Y yo también lo veré en mi vida. Y yo espero en Dios esa promesa. Y ese proceso es el que nos cuesta. Porque si nosotros dejamos de creer, nos robó el diablo la semilla. ¿Sabías que no hay nada que el diablo pueda hacer para robarte la bendición de Dios a menos que tú le des permiso? Y el permiso es la duda, la incredulidad, la desesperanza. Y tú empiezas a tener desesperanza e incredulidad porque empiezas a escuchar, en lugar de meterte más con la palabra de Dios, empiezas a escuchar las cosas que te están hablando negativas. Amén. Fíjate lo que dice ahora. Vamos al Salmo 37 ahí adelante. Vamos al Salmo 37, 7. 37, 7. ¿Llegaron ahí? Sí. Fíjense lo que dice Salmo 37, 7. Dice: guarda silencio ante Jehová, espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. En otras palabras, lo que dice es: guarda silencio. Aprende a guardar silencio con Dios. A veces nos quejamos tanto con Dios, pero aprendamos a guardar silencio y a esperar en Él. Dice: no te alteres con el motivo del que prospera en su camino. Y uno está: Señor, confío en ti. Y estamos viendo el vecino: ¿y por qué él sí, a mí no? ¿Sí o no? No te alteres con el que prospera en tu camino. Mírame cómo estoy. Y uno se está quejando más, ¿cierto? ¿Cierto? No te alteres por el que prospera en su camino. Entonces, eso nos lleva... Luis, ¿lo puedes hacer un poquito de relación? Sí, no vas a acompañarlo ahí. Gracias. Lo lleva Luis. Gracias Luis. No te alteres con el que prospera en su camino. Espera en Jehová, guarda silencio, porque mi boca quiere decir: ¿y yo qué? ¿Verdad? Y la boca quiere quejarse, pero uno tiene que aprender a esperar en Dios. Fíjate lo que dices. Vamos a Santiago
vamos primero a Hebreos, hasta casi al final de la Biblia, Hebreos 11:6. Hebreos 11:6, para que entiendan ahí lo que dice, amén. Les recuerdo, esperar en Dios es el proceso para recibir de Dios. ¿Ya llegaron a Hebreos 11:6? Sí. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Primer punto, es un principio bíblico. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ya les he enseñado muchas veces qué significa fe. Fe significa creer que lo que Dios dice es verdad. Así de sencillo. ¿Ok? Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Pero sin creer en lo que Dios dice que es verdad, no puedes agradar a Dios. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, alguien quiere que no agrade a Dios. Fíjate lo que dice ahí, pero sin fe es imposible agradar a Dios o recibir de Dios. Entonces, fíjate lo que dice ahí. Sin creer que lo que Dios dice es verdad, tú no puedes recibir nada de Dios porque no le estás agradando a Dios. Porque Dios requiere fe. Y dice que es necesario que el que se acerca a Dios, o sea, tú te quieres acercar a Dios y le quieres pedir algo, tienes que creer que Él existe y que es poderoso para cumplir lo que Él te está diciendo que va a cumplir. Si no, ¿para qué me acerco? ¿Cierto? Estamos acostumbrados a ir al doctor a ver si me curo. Estamos acostumbrados con el seguir a no se lava a ver qué pasa. Pero con Dios no es saber qué pasa. ¿Te das cuenta que no es la esperanza del mundo? Sino es la esperanza de esperar con certeza que va a pasar lo que Dios dijo que va a pasar. Cambia toda la cosa. ¿Cierto? Y luego dice que crea que le hay. ¿Y qué dice el final, la parte final? ¿Alguien tiene otra versión para...? ¿Qué dice ahí, Freddy, en esa versión? La mía dice, donde tú empiezas a leer, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan. ¿Te das cuenta? Él te está diciendo que Él te recompensa. Vamos a volverlo a leer en una palabra más contextual. ¿Ok? A ver, léelo. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que es como esta, sí. Amén. Entonces fíjate, pero esa dice que recompensará. Entonces dice, vamos a refrasearlo. Ok, pero sin fe, es decir, pero sin creer en lo que Dios dice que es verdad, es imposible que tú le agrades. Y si tú no le agradas a Dios, no vas a recibir nada. Pero si tú crees que Dios existe y que Dios cumple lo que Él dice, entonces también sabes que Él te va a recompensar por lo que le estás creyendo a Dios. ¿Te das cuenta que te asegura la recompensa? Pero pastor, ¿por qué no recibo la recompensa? Porque en el proceso de esperar, alguien te está haciendo dudar y tu corazón nos está alientando y tu corazón está cayendo en una desesperanza porque Él quiere hacerte que no tengas fe. Vamos a leerlo al revés este versículo. Dice, pero si no le crees a Dios, entonces no crees que existe porque no le crees a Dios. Y si no le crees que existe, Él no te va a recompensar. ¿Cierto? ¿Cierto? Si lo leemos al revés, vamos a ver si concuerda. Denle 2 hojitas adelante. Santiago capítulo 1 versículo 5. Vamos a 2 hojitas adelante. Santiago es lo que sigue, 2 hojitas adelante. Santiago capítulo 1 versículo 5. ¿Ok? Vamos a ver si concuerda con lo que Santiago dice. Amén. Fíjense lo que dice ahí. Capítulo 1 versículo 5. ¿Ok? Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, quítenle la palabra sabiduría. Ahorita van a ver que el principio es pedir. ¿Ok? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe. ¿Se dan cuenta que estamos hablando del principio pedir y no tanto de sabiduría? Voy a volver a leer el 5. Voy a quitar la palabra sabiduría y voy a poner cualquier otra cosa. Si alguno de vosotros tiene falta de dinero, tiene falta de solución en sus vidas, tiene falta o necesidad de restaurar sus emociones, tiene falta, necesidad
algo que esté pasando en su vida, restauración familiar, pídala a Dios, el cual da, ¿a quién? A todos. ¿Se está dando cuenta? A todos. Dios quiere hacer el bien a todos, pero no lo hace a todos, no porque Dios no quiera, sino porque tú no te acercas con fe a Dios. Es decir, tú no le estás creyendo a Dios. Y cuando le crees, es que pastor, yo le estoy creyendo a Dios. Perfecto, pero hay un proceso, y ese proceso se llama esperar. Y en ese proceso de esperar es donde el diablo te quiere desestabilizar, porque si tú dudas no vas a recibir nada. Fíjese lo que dice ahí: pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente. ¿Se da cuenta? Dios no nomás te va a dar por ahí, te va a dar abundantemente lo que necesitas y sin reproche. ¿Te das cuenta que Dios no te va a o sea, no me acuerdo cómo dice esa versión? Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No lo reprenderá por pedirla. ¿Se dan cuenta? Él está esperando que le pidamos las cosas. Y luego dice, y le será dada, ¿no? ¿Te das cuenta que es la esperanza? Pero hay un proceso entre pedir y hasta que recibas, y ese proceso se llama esperar en Dios. La esperanza es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. La esperanza viene de la palabra fe. Fe es creer que lo que Dios dice es verdad. Y la esperanza es el proceso de lo que estás pidiéndole a Dios, se va a recibir aunque no lo veas ahorita. En el 6 también dice algo así allá. Vamos para allá, dice, pero pida con fe. ¿Se está dando cuenta que estamos hablando del principio de fe? No era la sabiduría. Estamos hablando pero pida con fe. Vamos a decir otra vez, pero pida con fe. ¿Qué significa fe? Pero pida creyendo que la palabra de Dios es verdad, o lo que Dios está hablando en tu vida es verdad, y que se va a cumplir, porque Él es Dios y tiene la certeza, la esperanza que lo vas a recibir. ¿Ok? ¿Sí o no dice eso? No dudando nada. ¿Se da cuenta que no puedo tener ni el 0.00001 de duda? Y eso es lo que el diablo quiere crear en el proceso de esperar. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Señor, ¿por qué no he recibido? Ay, es que no pasó. Ay, es que no pasó. Y ya no le creo a Dios. No, no es Dios. No es Dios. Eres tú que no le estás creyendo a Dios. Y si le estás creyendo, sigue firme, aliéntese tu corazón. Si o no leímos ahorita, espera en Dios, aliéntese tu corazón, esfuérzate, porque el diablo te quiere desalientar para que no le creas la promesa de Dios. Y si no le crees la promesa de Dios, nada va a pasar. Pero es que yo voy todos los domingos a la iglesia, yo leo esto, aquello de la Biblia. Tú puedes ir todos los domingos a la iglesia, puedes dar todo tu diezmo, puedes ayudar a las personas, puedes hacer 1000 cosas que parecen ser muy buenas o cristianas, pero sin fe. ¿Qué leímos en Hebreos 11:6? Sin fe es imposible recibir de Dios. ¿Se dan cuenta? Yo puedo parecer cristiano y puedo ser cristiano, y puedo ser un cristiano que no reciba las bendiciones de Dios porque no le estoy creyendo a Dios para recibirlas. Ese proceso se llama esperar en Dios. El proceso entre saber, entre que tú dices la Biblia algo y tú se la crees, lo que Dios dice, y compras esa verdad y la guardas en tu corazón y todos los días la alimentas, aunque vas al doctor y el doctor te dice ya te vas a morir, aunque el doctor te diga cierta cosa, tú le digas eso es lo que tú dices, pero la palabra de Dios dice otra cosa. Mi Dios dijo que por sus llagas yo soy sanado, yo le creo a Dios y he recibido su sanidad. Pero mira, no estás más enfermo. Yo no veo mi enfermedad, sino veo la palabra de Dios. Yo no vivo por lo que veo, sino por lo que creo en la palabra de Dios. Dice la Biblia que no vivamos por sentimientos, sino por fe. ¿Qué significa vivir por fe? Fe, mucha gente dice, fe significa creer en lo que no ves. Fe no es eso. Fe es creer que la palabra de Dios es verdad y por tanto lo que no veo se va a manifestar, y eso se llama esperanza. Amén. Entonces, ¿se están dando cuenta cómo dice? Vean el versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante.
en todos sus caminos. En otras palabras, aquella persona que cree y luego no cree, y lo cree y no cree, es inconstante y no vas a recibir nada. ¿Sí o no dice ahí que no vas a recibir nada? ¿Qué nos hace pensar que Dios va a restaurar mi matrimonio, mi vida, mi economía, mi salud, dudando de Dios? Nada. Así como lo contrario, ¿qué me hace pensar que Dios va a restaurar mi economía, mi matrimonio, mi salud, si yo le creo a Dios con la certeza de que va a pasar? El diablo no lo puede impedir. Por eso el diablo no quiere que leas la Biblia, por eso el diablo no quiere que ores, por eso el diablo no quiere, porque hay un proceso, y eso es el esperar. El esperar es el proceso entre que tú le crees a Dios y recibes lo que le pediste a Dios, que crees que se va a manifestar. Esperanza significa tener la certeza que lo que Dios dijo se va a manifestar. Y todo el proceso completo de creerle a Dios es tener la esperanza y recibirlo, se llama fe. Por eso creo en Dios, por eso confío en Dios y por eso le obedezco a Dios. Amén. Vamos a ir rapidito otra vez ahí mismo el capítulo 5, versículo 7. Fíjense lo que dice Santiago capítulo 5 versículo 7, ¿ok? Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia. Aquí está hablando de la venida del Señor, pero vamos a hablar de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta que se manifieste lo que Dios tiene para ti. Mira cómo el labrador espera el proceso fruto. ¿Espera qué? El proceso, ¿se están dando cuenta? ¿Cómo espera el proceso? ¿De quién está hablando? Del sembrador. Entonces, Dios nos está hablando que el proceso de creerle a Dios se manifiesta como un sembrador. Es decir, primero un sembrador tiene que preparar la tierra para sembrar, ¿no? Preparar la tierra significa empezar a buscar de Dios. Preparar la tierra significa empezar a buscar y a buscar de Dios, a buscar de Dios. Segundo, ¿qué es importante para el sembrador? Pues la semilla. La Biblia nos dice que la semilla es la palabra de Dios. Amén. La Biblia nos enseña que la semilla es la palabra de Dios. Entonces la semilla es la que tiene que estar sembrada en mi corazón, porque la tierra es mi corazón. Yo tengo que preparar mi corazón. ¿Cómo lo preparo? Buscando de Dios. Por eso, si tú no buscas de Dios, muy difícil. Tú tienes que buscar de Dios. Y cuando tú buscas de Dios, tu corazón se ablanda. Y cuando tu corazón se ablanda, dices, le voy a creer en Dios. ¿Sí o no? Pero tú no has leído ninguna promesa. Tú simplemente ya ablandaste tu corazón. Así como la tierra dura. Si sembramos aquí, nada va a suceder. Pero si le quitamos las piedras, rasgamos la tierra, cambiamos la tierra, toda la tierra está lista. Mi corazón está lista para creerle a Dios. Ahora lo que tengo que hacer es sembrar la semilla. ¿Cómo la siembro? Leo la Biblia y leo que aquí dice que Dios me va a sanar, va a restaurar. Entonces esa semilla la empiezo a sembrar en mi corazón, ¿cierto? Y la empiezo a regar todos los días y a sacarla al sol, la plantita, para que produzca. Pero siempre es hermoso Dios, porque como el proceso de sembrar, ¿alguien ha sembrado alguna planta alguna vez? Bueno, cuando he sembrado una planta, ¿alguien duda que va a crecer? Si la estoy regando, ¿verdad? Lógicamente, ¿verdad? Pero no ves que está creciendo. Tú no ves, primero la planta crece hacia abajo y luego se ven los frutos, ¿cierto? Bueno, el tallo y los frutos. Bueno, eso significa que es un proceso donde primero está creciendo hacia abajo, donde tú no ves nada, pero se está arraigando. La Biblia dice que cuando la semilla es plantada en nuestro corazón, tan pronto viene el diablo y te la roba. Marcos 4:4, la parábola del sembrador.
La primera semilla fue la que cayó junto al camino. Tan pronto escucha la palabra de Dios, viene el diablo y se la quita. ¿Cierto? Entonces, por eso el diablo te quiere hacer dudar desde un principio. Y por eso el ataque más fuerte siempre es al principio. Cuando tú le vas a creer a Dios sobre algo, el ataque más fuerte es al principio. Una vez que la semilla está sembrada, ¿qué dice la Biblia después? No había profundidad, por eso no creció tanto. ¿Por qué no había profundidad? Porque donde sembraste la semilla, había piedras hacia abajo y no va a crecer. Eso significa que tú le estás creyendo a Dios para recibir algo, pero no estás leyendo la Biblia y no estás alentando tu corazón. Y como no estás alentando tu corazón, no va a pasar nada, porque estás dudando. Bueno, yo la estoy leyendo todos los días, la Biblia. La Biblia dice la tercera semilla, que la tercera semilla tenía profundidad, creció, pero al salir se topó con unos arbustos y los arbustos ya no la dejaban crecer. La Biblia dice que son los problemas de la vida. El diablo te va a atacar con todo lo que él tenga, primero para robarte la palabra de Dios y no le creas lo que tú le estás creyendo a Dios que vas a recibir. Voy a poner el ejemplo. Si yo le estoy pidiendo a Dios sanidad, Señor, tengo un problema de enfermedad, el diablo primero me va a traer, mira tu cuerpo, mira lo que dijo el doctor, esto y que el otro, achaques y todo, porque me quiere robar eso. Pero si yo paso eso y empiezo a leer la Biblia, ya el diablo no me puede hacer nada con mi enfermedad. ¿Por qué? Porque ya le creí a Dios y estoy esperando en Él. Pero ¿cuánto hemos sabido que un problema trae otro problema y otro problema y otro problema? Porque eso es lo que el diablo quiere hacer. Quiere ahogarte con las cosas de la vida, porque sabe que te estás arraigando con la palabra de Dios, sabe que nada te está moviendo y sabe que ya le creíste a Dios sobre la enfermedad y que vas a recibir sanidad. Y el diablo dice, pues, ¿cómo hago? Lo único que puedo hacer es quitarlo de la palabra de Dios. ¿Cómo lo quito? Trayéndole más problemas a su vida para que él observe los problemas diferentes y se desenfoque de leer la palabra de Dios y no reciba, porque el que duda no va a recibir nada. Y te das cuenta que 2, 3 meses alejado de la palabra de Dios y luego vas otra vez al doctor y el doctor te dice otra mala noticia y tú, ay. Pero si tú eres un hombre de fe que se alienta todos los días, tú le dices al diablo, primero le dices, yo creo la palabra de Dios, dice que por sus llagas yo soy sanado, yo ya soy sano, y el diablo te empieza a traer más problemas y más problemas. Yo sigo leyendo la palabra de Dios porque yo creo que ella es verdad, y si yo me enfoco en Dios, Dios resuelve todo lo demás. Mi hijo, mi hija está así, aquello, el otro, Señor, te doy gracias por la vida de ellos, yo sé que estás obrando en ellos y estoy orando. Nada me va a preocupar para robarme mi paz, porque yo creo en ti. Oye, es que este problema, así, esto, aquello, el otro. Señor, tengo 1000 problemas, pero que un ejército campa alrededor de mí, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me cuidan. Pasaré por el fuego, pero no me quemaré. Pasaré por el agua, no me ahogaré. En el mundo tendré problemas, pero yo confío en ti, que tú los has vencido, los problemas, y que me das la victoria a mí, porque soy más que vencedor. Le aprendimos la semana pasada. Entonces, vienen los problemas, yo me río de ellos. Simplemente se los presento al Señor. Y la Biblia dice, humillados. Fíjense lo que dice la Biblia en 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 y 7. No vayan para allá, pero dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillarse significa que yo no puedo hacer nada por mis problemas si no es Dios, ¿cierto? Humíllate pues bajo la poderosa mano de Dios, que Él los enaltecerá a su debido tiempo. Dejen todas sus preocupaciones a Dios, que Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, cuando me surgen los demás problemas, yo le digo, Señor, aquí están mis problemas, ya no los tengo yo, los tienes tú. ¿Cierto o no? Dice que se lo dejemos a Dios, entonces yo le dejo a Dios mis problemas y Él lo resuelve. Lo único que es yo enfocarme en su palabra, porque alguien me quiere distraer, porque si alguien me distrae, yo no tengo fe para creerle a Dios, y si yo no tengo fe para creerle a Dios, entonces yo no puedo esperar recibir lo que Dios tiene para mí, y si yo no puedo esperar recibir lo que Dios tiene para mí, no voy a recibir nada, dice la Biblia. ¿Cierto? Pero también todo lo contrario. Dice la Biblia que si tú esperas en Dios, que si tú lees la palabra de Dios, tú le crees a Dios, confías, esperas en el proceso, te alientas todos los días con la palabra de Dios, le empiezas a creer a Dios y viene el diablo con un problema y tú le dices, diablo, mi Dios tiene, su palabra dice que Él tiene cuidado de mí, yo he hecho mis problemas a Él y yo estoy caminando como que si no tengo ningún problema. Claro que tengo que hacer lo que me corresponde hacer.
¿verdad? Lo que me corresponde hacer es, Señor, humanamente, a mí me toca tal vez ir y hablar con mi hijo. Claro que tengo que ir a hablar con mi hijo si estoy pasando un problema con él. Humanamente a mí me toca hacer esto. Tal vez tengo una deuda económica que porque el negocio no funcionó bien, esto es lo que quieras, pues tengo que ir saldándolo, pero yo estoy confiando en ti. Y de repente empieza a haber manifestaciones de Dios. La persona te perdona la deuda. He visto personas que te ponen dinero. He visto 1000 cosas que pasan. He visto matrimonios restaurados, familias restauradas. He visto 1000 cosas cambiadas por Dios. Así. Así. Lo que cambia a Dios, Dios no cambia. Más bien, pensamos que lo que cambia a Dios, ¿sabes qué es? El poder de creerle en ese momento. Cambia la situación. No porque Dios, déjame se la cambie. No, ya está resuelta. Lo único que tienes que hacer es creer. Fíjate lo que dice ahí en el versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Alguien sabe qué significa paciencia? Divídala en dos y encontrará la respuesta. Paz y ciencia. Usted tiene que tener paz y ciencia. Ciencia no está hablando de la ciencia de... Las ciencias, hay muchas ciencias. La ciencia es el entendimiento de algo. Entonces lo que está diciendo es, ten paz y entendimiento en Dios. Ten paciencia, paz y entendimiento en Dios. Hasta que se manifieste lo que Dios te prometió. Mira, fíjate, mira cómo el labrador espera. ¿Te das cuenta? Espera. Es decir, tiene fe para creerle en Dios, en lo que el Dios dijo que es verdad. Va a pasar. Espera el precioso fruto de la tierra. Es decir, espera el precioso fruto de recibir lo que Dios le prometió que va a recibir. Aguardando. Aguardando significa cuidando, ¿cierto? Yo tengo que cuidar, porque Satanás quiere interrumpir. Con paciencia, otra vez, teniendo paz. La Biblia dice que leamos la Biblia, y cuando leemos la Biblia nos da paz. Hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Se das cuenta? Versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestro corazón. ¿Te dan cuenta otra vez que dice afirmar? Afirmar es poner derecho tu pensamiento, tu orden, lo que tú dijiste, lo que tú le creíste a Dios. Ten paciencia y afirma en esa verdad tu corazón. Que nada te haga mover de ahí, porque la venida del Señor está cerca. Vamos a la izquierda para Romanos, y con eso cerramos Romanos capítulo 4, para que veamos el ejemplo de Abraham. Amén. Dios quiere que recibas todo lo que su palabra dice, pero el problema no es Dios, somos nosotros, la generación. Yo le llamaba a la generación de los 90s la generación del microondas, y somos muchos ahí. Antes queríamos, cuando prendimos el microondas nos dimos cuenta que podíamos tener las palomitas en 3 minutos, y no en más tiempo. Cuando aprendimos el microondas nos dimos cuenta que el microondas calienta las cosas mucho más rápido que el comal, ¿cierto? Y que el horno. Que no queden iguales, otra cosa. Pero aprendimos todo eso, ¿cierto? Entonces somos la generación del microondas. Hoy en día nos gana la generación del internet. Antes esperábamos tú y yo 3 minutos y se nos hacía eterno. Ahorita esperar 10 segundos a que una página cargue en mi celular o una aplicación se me hace una eternidad, ¿cierto? Entonces te das cuenta cómo la cultura del mundo nos ha llevado a tener impaciencia, a tener todo rápido, así, buscamos todo rápido. Dios no busca las cosas rápidas. Dios no busca las cosas rápidas. El diablo es el que quiere hacerte desesperar para que no le creas a Dios, para que creas que todo es rápido y fácil. En una cosa sí es verdad, es fácil, porque no te costó nada a ti ni a mí. Lo único que Dios nos demanda es creer que lo que Él pagó en la cruz te lo regaló a ti para tu propio bien. No es para el bien de Dios.
todo lo que Dios sufrió, lo sufrió para dártelo a ti. Él fue maltratado, Él fue golpeado y fue muerto para darte todo lo que tú necesitas, principalmente la salvación, para que estés con Él, y secundariamente todo lo demás. Tengo un problema familiar, dice la Biblia, ven, espera en Dios, créele a Dios y Dios lo resuelve. Tengo un problema económico, ven, espera en Dios, cree la palabra de Dios y ve cómo se manifiesta Dios en eso. ¿Cuántos saben que Jesucristo tenía un problema económico? ¿No se acuerdan? Vienen y le dicen, hey, ustedes no pagan los impuestos. ¿Verdad que sí tenía un problema económico? Ustedes no pagan los impuestos. Pedro, ve a pescar y vas a encontrar un pescado con unas monedas. Ve y paga el impuesto. ¿Tan fácil? ¿Cuántos saben que Jesucristo tenía un problema, digámoslo, de provisión para alimentar? ¿Sí o no? El problema no es la ausencia, mucha gente pensaba que Jesús no tenía problemas. El problema, cuando no teníamos que comer, se presentó el problema. ¿Te estás dando cuenta que sí tenía problemas? Porque se presentó el problema. El tener problemas no significa que, ¿qué voy a hacer? No, el tener problemas es que algo se levanta en contra de nosotros. Ese es un problema. El cómo reacciono a ello es la solución. Y Jesucristo dijo, no se preocupe, yo confío en mi Padre y ahorita resolvemos el problema. Así de sencillo. Oró, dio gracias a Dios y dio comer a más de 5,000 personas. ¿Cierto? ¿Te das cuenta cómo creerle a Dios cambia todo? En el momento que se presenta el problema, Dios cambia. Dios cambia la situación. Tú tienes un problema ahorita. Si tú ahorita buscas en la Biblia una promesa y si tú de corazón le crees a Dios, desde ahorita el problema está resuelto. La manifestación de la solución es en un tiempo, porque la fe es el proceso de saber esperar en Dios desde el momento que le creíste. Pero si tu corazón está firme desde el momento que le creíste, va a venir el diablo y te va a querer asustar y tú vas. ¿Se acuerdan de Abraham? Dios le dijo a Abraham, Abraham, vas a tener un hijo y tu descendencia va a venir por medio de ello. Y Abraham dijo, uy, pero tengo 80 años. Y Dios le dijo, no te preocupes, te voy a dar un hijo. Uy, pero mi esposa es estéril. Mi esposa es estéril, ¿cómo nos vas a dar un hijo? Y pasaron 20 años, un poquito menos de 20 años por ahí. No, menos, unos años, y no tenía ningún hijo. Y Sara, la esposa de Abraham, se le ocurre y le dice, oye, pues yo te presto mi criada Agar para que tengas un hijo con ella y va a ser como que si fuera mío. Y dijo Abraham, pues sí, órale, vamos a hacerlo. Y se desesperaron y tuvieron ese hijo que se llamaba Ismael. Ismael es donde nacen todos los árabes. De la descendencia de Ismael vienen todos los árabes. Y luego Dios les dijo que siempre va a haber guerra entre ellos. Pero Dios también dijo, así como dije que tus hijos iban a ser benditos, también tengo que bendecir a los árabes porque son tus hijos de Abraham. Pero para ellos no es la promesa es para tu hijo Isaac, que todavía no nacía ahí. Entonces cuando Abraham tuvo al hijo, dijo, ay Señor, gracias. Y Dios le dijo, hey, así yo no obro. Yo te dije a ti que te voy a dar un hijo de tu esposa Sara. ¿Te das cuenta que el desesperarte en Dios nos lleva a cometer cosas y esas cosas tienen consecuencias? El no esperar hasta casarte lleva una consecuencia: embarazar, enfermedades. El no esperar en Dios ciertas cosas te lleva a consecuencias, ¿cierto? Entonces Dios te dice, le dijo a Abraham, Abraham, yo no te dije que te voy a dar un hijo por medio de lo que tú puedes hacer, sino de lo que yo soy.
la Biblia dice que desde el primer momento en que Abraham le creyó a Dios, fue contada su justicia por fe. Es decir, Dios le aparece y le dijo: Abraham, te voy a dar un hijo. Desde ese momento, Abraham creyó, pero en el proceso se desesperó y por eso nació Ismael. ¿Ok? Luego lo pueden encontrar en el libro de Génesis capítulo 2 en adelante. ¿Ok? Toda esa historia de Abraham y su hijo. Entonces se desesperó. ¿Ok? Como se desesperó, Dios le dijo a Abraham: así no es la cosa. Como tú vas a ser el padre de la fe, es decir, tú eres la persona que me voy a manifestar a través de ti para enseñarte fe, para que de ahí toda la gente tenga fe, te voy a enseñar cómo es tener fe. Y le dijo: cree que te voy a dar un hijo a través de Sara. Y fíjense lo que la Biblia dice en Romanos capítulo 4 versículo 16. ¿Ok? ¿Ya están ahí? Dice ahí: por tanto, es por fe para que sea por gracia. Es decir, por algo que tú... Gracia significa un regalo que tú y yo no merecemos, pero alguien nos lo regaló. Amén. Gloria a Dios. Dice: por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. ¿Te das cuenta? La promesa sea firme para toda su descendencia. Aquí está hablando de la descendencia. Si ustedes pueden leer el contexto más adelante, se van a dar cuenta que el contexto que está hablando de los hijos de Abraham naturales y los hijos de Abraham no naturales. ¿Qué significa eso? Que hay hijos, nosotros los que creemos en Cristo Jesús somos hijos de Abraham por la fe, porque Él es el Padre de la fe. Ahí lo que dice más arriba, después pueden leer el contexto. ¿Ok? Dice ahí, ¿qué es la fe de Abraham? Perdón, no solamente para que él, dice, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. ¿Se dan cuenta? La cual es padre de todos nosotros. ¿Ok? Como está escrito, aquí viene la parte importante, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó. ¿Se da cuenta? El cual da vida a los muertos y llama a las cosas como que no son como que si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó. ¿Se dan cuenta? No se debilitó. No le dio lugar al diablo. No le dio lugar a la incredulidad, porque sabía que si le daba lugar a la incredulidad no iba a recibir nada. ¿Se acuerdan lo que leímos? No le dio lugar a la incredulidad. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Ahí vamos a hacer un punto. Dice ahí, dice, Romanos dice que Abraham no se debilitó, no se desesperó, aunque ya casi tenía 100 años, y decía a Dios: pues ¿cómo lo voy a hacer? Pues si ya no tengo ni deseo sexual, ni nada, ni las fuerzas, ni nada. Y aparte, mi mujer es estéril. Ya estaba muerta la matriz de Sara. Y el otro sin fuerza de 100 años. ¿Y ya para qué? Y cuando Dios le dio la promesa a Abraham, Abraham tenía casi 80 años. Tuvieron que pasar 20 años. Pastor, yo voy a esperar 20 años. No, usted no va a esperar 20 años. Si usted necesita sanidad ahorita, usted necesita la sanidad. Abraham tuvo que esperar 20 años porque él era el padre de la fe. De él aprendemos la fe que Dios le dio. Amén. Y dice la Biblia que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, Abraham tenía todas... hay otra versión que dice que Abraham creyó aún teniendo las evidencias de que no podía pasar. Abraham creyó aún teniendo todo en su contra. ¿Se dan cuenta? Pero él le creyó a Dios. La palabra importante es: él tuvo fe porque él le creyó a Dios. Y como él le creyó a Dios, dice que no se debilitó en la fe. Entonces se dan cuenta que si dice que no se debilitó, es porque alguien lo estaba tratando de debilitar, ¿verdad? Si no, no hubiera. ¿Se dan cuenta que leímos? Aliéntese su corazón, afirma tu corazón, espera en el proceso como el sembrador espera. Bueno, versículo 20 dice: tampoco dudó, fíjense, tampoco dudó por incredulidad
¿Se acuerdan que leímos que si no creemos o tenemos duda, no vamos a recibir nada de Dios? ¿Se acuerdan lo que le dice Santiago, capítulo 1, versículo 5 al 8 que leímos ahorita? Entonces, si dudamos no vamos a recibir nada. Y aquí dice el versículo 20, tampoco dudó. ¿Se dan cuenta? Tampoco dudó. ¿De qué no dudó? De la promesa de Dios. Tú tampoco dudes de la promesa de Dios. Si Dios lo prometió, lo va a cumplir. A veces suena bien bonito nomás decirlo así, pero el chiste es, tú como creyente, tú eres el labrador. Tú tienes que cultivar tu tierra. Tú tienes que esperar a hacer el proceso de la semilla que sembró de la promesa, confiar en Dios y alentar tu corazón todos los días. Amén. Dice ahí, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció. ¿Se dan cuenta que Abraham tenía dos tareas? La primera tarea es no caer en incredulidad. Alguien le quería hacer caer en incredulidad. Segunda tarea, se fortaleció. Entonces tú tienes dos tareas que hacer. La primera es pelear la batalla de la fe, que significa creerle a Dios antes que al diablo. Pero ¿cómo la peleo? No cayendo en incredulidad, escuchando más a Dios y escuchando menos al diablo o nada al diablo. Aquello que te dice no va a pasar, aquello que te dice mira tu cuerpo, ya estás como enfermo, etcétera, etcétera. Mira tú, esto ya está muerto. Y tú le sigues creyendo a Dios. Dice que se fortaleció dando gloria a Dios. Tú no le puedes dar gloria a alguien si no ha pasado, ¿cierto? Para dar gloria a Dios, tú tienes que creer que ya pasó. Por eso la Biblia nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, yo creo que va a pasar lo que Dios dice, estoy convencido de eso y por eso le doy gloria. Aunque ahorita no veo que esté pasando lo que Dios me prometió, yo sé el resultado de eso es esto, porque la Biblia lo dice y no lo voy a dudar. Y por eso te doy gloria todos los días. Aunque no me vea sano, te doy gloria. Aunque no me sienta sano, te doy gloria. Porque no vivo por lo que siento, sino por lo que creo en tu palabra. Y por eso todos los días la como, la vivo, la palabra de Dios, para alimentarme y te doy gloria. Porque darte gloria a ti no depende de mis circunstancias ni de los momentos, sino de lo que yo crea en tu palabra. Versículo 21. Plenamente convencido. ¿Se dan cuenta que nosotros tenemos que estar plenamente convencidos de lo que va a pasar? ¿Se dan cuenta que la esperanza no es un volado? La esperanza es la firme certeza y convicción de lo que Dios dice va a pasar. Gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Se dan cuenta? Dios es poderoso para hacer todo lo que había prometido, pero eso no está en duda. Tú le tienes que creer a Dios si Él es poderoso. ¿Cómo le creo? Leyendo su palabra. El diablo lo que quiere es hacerte creer que Dios no tiene el poder o no quiere obrar a tu favor. Pero ya entendimos en Hebreos 11 que dice que Él galardona a todos los que se acercan. Pero el proceso de recibir de Dios no es solamente levanto mis manos y recibo. El proceso de recibir de Dios se llama fe, esperar. El arte de esperar en Dios, el arte de buscar de Dios, aunque no vea nada, yo sé el resultado de eso, pero voy a pasar ese proceso de esperar. Esperar significa confiar en lo que Dios dijo es verdad, le creí y voy a ver el resultado en el tiempo de Dios, sin dudarlo, venga lo que venga, pase lo que pase, mi corazón está confiado, todos los días me ha alentado, viene el diablo y me quiere desalentar, y yo me aliento todos los días con Dios, y si hay un día que me desaliento, le pido perdón a Dios, Dios me perdona, y sigo adelante alentándome con Dios. Pero el día que yo deje de leer la Biblia, deje de orar, le estoy dando oportunidad al diablo a que venga y me desaliente, y cuando él me desalienta, pueden pasar una semana y ya estoy con la cara toda triste y la cobija, porque ya no le creí a Dios. No, es que esto de creerle a Dios pues no funciona. No es de que funciona, no. La Biblia dice que funciona. Dios tiene poder para hacerlo. Tú eres el que tienes que estar convencido de eso. Y si yo estoy convencido de eso, de menso dejo la Biblia, de menso dejo buscar a Dios. El problema es que viene Satanás y te quiere desesperar.
porque Satanás conoce que si tú aprendes a esperar en Dios, tú vas a recibir de Dios. Amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de comprenderla. Permite que esta palabra, Señor, crezca en nuestros corazones, se afiance y podamos seguir avanzando. Gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Te pido que nos ayudes a tener fe, que nos enseñes en el proceso de esperar, Señor. Ayúdanos a creer y ayúdanos a esperar en ti, Señor. Como el sembrador, desde el momento que puso la semilla, Señor, hasta el momento que recibe el fruto, Señor. Enséñanos a esperar como Abraham esperó, no dudando ni debilitándose en su fe, sino creyendo en esperanza contra esperanza, Señor. En que tú eres poderoso para hacer todo lo que prometes y que recibiremos todo lo que tu palabra dice, Señor. Ahí donde están, cierren sus ojos, pídanle a Dios el problema que tú tienes, la situación. Se lo vuelvo a repetir, Jesús enfrentó muchos problemas, no tenía dinero para pagar su impuesto y tan pronto supo ese problema, lo resolvió. No tenía alimento para alimentar a 5,000, tan pronto se presentó el problema, vino la respuesta. Créele a Dios lo mismo. El problema no mueve a Dios, lo que mueve a Dios es tu fe para creerle. Entonces ahí pon tu problema, vamos a estar callados un minuto y pon tu problema en manos de Dios. Tal vez no es un problema como el de Abraham, tal vez es un deseo. Pónselo a Dios también ese deseo. Dios dice que nos dará los deseos de nuestro corazón, los deseos buenos que Él ha puesto en nosotros. Tu palabra dice que tú nos darás los deseos del corazón, y tu palabra dice, Padre, que nos humillemos delante de ti, pongamos nuestras peticiones delante de ti, que tú tienes cuidado de vosotros y que por nada estemos afanosos. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús porque creo tu palabra, y ayúdanos a alentar nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos ahí está para los diezmos, para las ofrendas. Vamos a orar, darle gracias a Dios por lo que Dios nos ha permitido tener. Señor, te damos gracias por la oportunidad de diezmar, de ofrendar, por la oportunidad que nos das de compartir algo de lo mucho que nos has dado para poder seguir ayudando y haciendo lo que hacemos. Sí, tú, y hacer lo que nos permites hacer. Gracias, porque por tu amor podemos seguir adelante. Oramos para que sigas proveyendo, Señor, lo que las personas necesitan, los prosperes en sus negocios y nos ayudes a seguir adelante en el nombre de Jesús. Amén.